En estos días está reuniendo precisamente la Unión Europea, los 27 países, para delinear un proyecto de defensa común. Se sienten, sobre todo con Trump, abandonados o con restricciones muy complicadas en la parte económica que podrían repercutir en la defensa europea y además distanciados de Rusia. Ese perfil que la Unión Europea ha venido ejerciendo desde el 57, cuando se dio la Comunidad Económica Europea, y en el 92 con la Unión Europea, ahora necesita de una defensa común también. Bueno, es que precisamente la política agresiva de Donald Trump, no solo en América Latina, sino también en Europa, obliga a los países de la Unión a ir buscando unas alternativas para hacerle frente a toda esta política que él tiene. El Trump viene amenazando muy duro y lo está haciendo, que es con el tema de los aranceles. Por ejemplo, lo que está sucediendo hoy con el mismo China, que entonces tiene unos aranceles del 15%, pero lo tiene con Canadá y lo tiene con México, unos con 10, otros con 25, lo que tiene que ver con los productos fósiles, este tipo de cosas, pero en lo concreto de la Unión Europea, eso también pone en una situación de riesgo a la misma europea. Por eso es que los ministros de la defensa tienen que tomar en cuenta en los 27 países qué van a hacer con eso, porque en cualquier momento puede presentárselo una situación bélica, una situación delicada, una situación que compromete la unión completa. Que nos obliga en América Latina a reflexionar también sobre lo que tú decías, la integración continental, presentar un frente unido en todas las grandes políticas comunes del continente, no solamente ante Estados Unidos, sino también ante China o ante Rusia, ante los poderes imperiales. Claro, porque es que eso es una necesidad a grito. Es que lo estamos viviendo todos los países. Lo que está viviendo América Latina lo está viviendo también Europa. Nosotros estamos viendo cómo también está hoy la situación en España, en París. Todo esto, eso no está fácil. Lo que indica entonces que han habido unos cambios drásticos que obligan a esos líderes europeos a buscar y hacer planteamientos alternativos a estas políticas de agresión. Y entonces tendrán todos que prepararse para estos efectos. Ahí hay una gran preocupación y una gran esperanza en lo que pudiera ser la reunión entre Donald Trump y el presidente Putin. Yo creo que eso, llegar a acuerdos fundamentales ahí. Eso pudiera eso y sería lo saludable, que haya un refrescamiento en la política internacional, porque eso también va a repercutir la situación de Ucrania, que comenzó con eso, y aquí dijimos cuando empezó que eso no iba a terminar todavía. Ya pasaron los 2 años, ya el presidente Zelensky ya está en una situación también de prácticamente agotado, de disminuido. Rusia con toda y su cosa, bueno, ha tomado posesión de lo que ellos querían, ¿entiendes? De las regiones. Habrá que negociar obligatoriamente. Ahí hay que llegar a un arreglo. Pero siempre ha sido así. Lamentablemente, la gente no quiere entender que es preferible arreglarse antes de los muertos. Entonces tienen que esperar que se acaben los países, que se mate la gente, para entonces sentarse a resolver los problemas. Pero es que no les basta con la experiencia de Vietnam. 25 años en una guerra para después tener que llegar a los entendimientos. Lo decíamos al comienzo porque hablábamos sobre la cuestión política en Corea del Sur y el problema del drama democrático, pero resuelto por la democracia, donde una guerra de 3 años entre coreanos fue terrible para las dos Coreas, y hoy en día, afortunadamente, la del sur ha desarrollado bien su economía. Tú has trabajado ese tema, por cierto, mucho. Sí, tengo un trabajo sobre eso y un libro que está pendiente con eso. Y Corea es un gran ejemplo. Sin embargo, son vecinos y hay un pacto de no agresión. Y Corea del Norte está preparando, tiene un armamento bélico, destructivo, tiene las bombas atómicas y todos los días vive amenazando con eso. Pero sin embargo, los del sur se han dedicado a la economía y al comercio y a fomentar un país que estaba en ruina y han hecho de ello un gran imperio. Entonces, todos los entendimientos, las vías de buscar soluciones, hay que hacerlas. El caso de Vietnam, que llegaron a un acuerdo del norte y del sur, o Alemania Federal y Alemania Democrática. Mire lo que es Vietnam hoy. Vietnam hoy es una potencia económica. Y es que todos los países deberían enrumbarse y enmarcarse dentro del marco económico, porque ahí está la prosperidad de los pueblos. ¿Hasta cuándo van a estar los pueblos cercenados, amarrados, aniquilados? Entonces no le dejan respirar, y entonces todos los días le meten sanciones, le meten aranceles, les impiden.
Entonces todo esto trae como consecuencia que debemos revisar todos aquí. Y en el caso venezolano, igual que en el caso de América Latina, nosotros tenemos que comenzar a pensar en la gente. Entonces aquí hay que buscar soluciones a los temas. Pero lamentablemente viven todos los días agregándole como quien empieza a echarle sal a una herida. No, hay que quitarle la sal a la herida. Y eso que en las Naciones Unidas, el artículo 33 de la Carta es muy clara, solución pacífica de las controversias. Claro. Y es lo que está animando a la comunidad internacional, pero sin embargo las confrontaciones internas o las confrontaciones internacionales son terribles. Nosotros creemos siempre y somos fieles defensores, igual que lo es usted, como lo hemos visto en los distintos escenarios. Nosotros estamos convencidos que la comunidad internacional es necesaria para la solución de los problemas que se avecinan y los que existen, tanto en América como en Europa y en el resto del mundo, porque si la comunidad internacional no le pone atención a eso y si los gobernantes no le hacen caso al tema y a las sugerencias de las comunidades internacionales, de las grandes organizaciones multilaterales, entonces yo creo que eso hay que fortalecerlo, por lo menos es nuestro espíritu. Y se ha avanzado, por ejemplo, en materia de derechos humanos y derecho humanitario, el hecho de que la Corte Penal Internacional sancione a Putin, aunque no es miembro de Rusia, de la Corte Penal, como el crimen se cometió en Ucrania, puede ser competente, lo mismo que a Netanyahu, es decir, hay interés de la comunidad internacional de sancionar esos crímenes de guerra o de violencia o de agresión. Y al final la terminan respetando, están en contra de las decisiones, pero entonces toman sus previsiones, no van a los países donde tienen, donde la Corte es competente. La Corte es competente pues para evitar, primero una situación incómoda, para el gobernante y es una situación incómoda para el país. Entonces ahí lo mejor sería decirle, mire, presidente, mientras esto exista, pues no venga para acá, porque nos vamos a tener que ver obligados a cumplir con el mandato de la Corte Penal Internacional. Entonces, por cierto, en la parte penal, Venezuela tiene que ponerse al día en todo lo que son los documentos básicos de la Corte Penal, los nuevos delitos, y modificar no solamente el Código Penal, sino también hasta el concepto de la Constitución misma en la materia penal. Yo tengo entendido que se va a trabajar en ese aspecto en la Asamblea Nacional. Ahí incluso este nuevo Parlamento que va a elegirse el 27 del abril próximo va a tener un gran trabajo en eso. Yo creo que una de las grandes propuestas que debería ser ese Parlamento nuevo. Ya este Parlamento está pues prácticamente en sus últimos tiempos, pero el nuevo Parlamento va a tener mucho trabajo en esa materia porque debemos actualizar todo lo que tiene que ver con la legislación. Ahora, ¿qué mejor camino, tú como jurista? Algunos países como México o la misma Estados Unidos tienen las constituciones originales, la de México en 1917 y la norteamericana de la independencia, con enmiendas. En cambio, otros países elaboran completamente la nueva constitución y hay demasiadas, como el caso venezolano, que son 23 o 24. Sí, pero es que eso tampoco soluciona el problema. Porque ve aquí las veces que llega entonces un gobernante, entonces echamos para atrás todo y para comenzar de nuevo. Aquí lo que hay que hacer es revisar algunas cosas puntuales. Por ejemplo, yo sigo sosteniendo que la Constitución venezolana en materia de derechos humanos es la más avanzada. Entonces, si en materia de derechos humanos es más avanzada y en otras áreas también, ¿por qué tenemos que hacer una nueva Constitución? Aquí lo que hay que hacer es precisar y puntualizar. Mire, nosotros necesitamos hacer una reforma constitucional o una enmienda constitucional. Ahí le buscamos qué es lo que haya que hacer, pero sobre temas muy concretos, no sobre toda la Constitución. Entonces todo el que llega dice, vamos a hacer una nueva Constitución, como si eso es soplar y hacer botella, como si se trata de una situación baladí. No, es un tema muy serio, porque la Constitución es el contrato social de un país, la Constitución es lo que se rige los destinos de una nación. Entonces eso hay que tenerle respeto. Pero cada 20 años no puede estar cambiando una Constitución. Esta Constitución, bueno, si tiene, vamos a revisar cuáles son los hechos concretos y va en función de eso trabajemos. O sea, el planteamiento hay que hacerse y discutirse, más allá de la simple reformulación de un proyecto, qué es necesario y en qué área trabajarlo. Claro, por supuesto, porque ahí hay tópicos concretos que seguramente en materia electoral, en materia de otra naturaleza, bueno, está bien, pues vamos entonces a revisar eso. Si aquí las universidades, el tema es que también no se utilizan los recursos. La Universidad Central de Venezuela tiene sobre la Constitución muchísimo trabajo porque se puede reformar. La Universidad Católica, las universidades con las que nosotros trabajamos. La Universidad Latinoamericana del Caribe comienza a dar un seminario o un diplomado sobre reformas y cambios constitucionales.
sobre todo con aspecto crítico y tomando experiencia al exterior. Pero siempre lo hemos dicho, que si a alguien hay que vincular a todos estos seminarios, a los estudios, a los políticos, fundamentalmente a los legisladores, porque los legisladores deben tener conocimientos reales de qué es y cómo funciona la constitución de un país, y sobre todo la constitución venezolana. Entonces nosotros vemos individuos que salen a decir que hay que reformar la constitución, pero no tienen ni idea de qué se trata. Gracias a don Mario por venir siempre a este programa, Mario Valdés, analista internacional, y tal vez en tu camino algunos gobiernos han propuesto que para ser senador o diputado en sus países tienen que ser universitarios, y en el caso de los cargos de mucha importancia hasta doctorantes, porque vienen con el conocimiento universitario y van a legislar para toda la nación, donde hay mucha gente que conoce mucho las materias. Claro. Y sería interesante mecanismos de consulta. Es lo que ellos llaman la democracia cognitiva, más allá de la participativa, o la democracia representativa. Así que gracias a Mario Valdés, y seguimos con notas de la agenda diplomática de hoy. Ya veremos. Muchas gracias.